Bueno, ¿cómo les va, gente? Después de esto es un tema para la polémica, dado que hay dos líneas. Una viene del medidor, otra, bueno, hay que ver de dónde, pero no importa. No me pagan por averiguar, me pagan por arreglar. El tema es que por consumo se quemaron un par de cables, así que bueno, la idea es pasar un presupuesto reemplazando todo por diámetros apropiados. Nada, hay un par de empalmes que se hicieron, los hizo el cliente de apuro. Está bien hecho. Dale, cuídate, Facu. César a consumo, bla. Bueno, gente, espero que estén bien. No sé si me veo ahí. Espero que estén bien. Acá, solucionando cliente sin luz. Me llama. Video desastroso. Me llama el cliente, me dice, Tano, estoy sin luz. ¿Podés venir? Sí, miro, bueno, un par de cables quemados. Voy siguiendo los cables hasta el medidor. Bueno, veo que hay dos entradas. Nada, no soy de la policía, no me interesa de dónde viene una, de dónde viene otra. Cuestión que nada, le reparé acá un par de empalmes, le cambié un par de tramos de cable y la instalación sigue ATR. Es un poco fina las entradas, sí, pero fue por eso que pasó el problema, no. Fue por sumatoria de consumos, se pegaron y nada, sí, en esencia es porque son un poco finos, pero es lo que se ponía en aquel momento, o sea, para los antiguos, con esto se armaba antes los nichos de térmica y medidor. El problema es que, claro, le metieron 2 aires en la casa de adelante, 2 aires en la casa del medio y 2 aires en la casa de atrás y bueno, quedó todo medio jugadísimo. Pero bueno, nada, hay que hacer un presupuesto para pasarlo. En esencia, desde el medidor hasta acá 10 y después de acá para adelante 4 y 6 o 4 y 4, según corresponda. Y la línea que va para adentro, que es la que está por la pared, esa dejarla así, pues esa casa no tiene los aires en forma exterior. De hecho son todos estos cables que ven. Bueno, gente, nada, pequeño resumen para tener un pequeño contacto. Así que hoy, charlita desde el taller. Nada, les mando un saludo, espero que estén bien. Nos vemos.